Vamos a arrancar primero con la lista, como siempre. Son de grupo 1-1, ¿no? Vamos a ver el lenguaje. Para que la vean. Ahí. Alarcón. Alvarado, Álvarez, Angueta. Presente Anguieta, profe. Ávila, Basantes, Caiche. Chanta Alarcón, profe. Presente Ávila, Caiche profe. presente. A ver, Ávila me dijo, ¿qué más? Caiche. Caldas, Calderón, Enrique, Calderón Solís. Candelario, Carrillo, Chávez. Presente Carrillo. Chávez, Díaz, Escobar, Falcones. Presente Escobar. ¿No? Presente Escobar. Presente Poa. No entiendo. Escobar. Escobar. Chávez, Díaz, Escobar, Falcones, Jama, Jauregui. Presente Jama. Jauregui, Jiménez, Gines, León, Lindao, Loor. Meléndez, Montesé, Mora. Morán. Mosquera de Morán Plúas. Pesantes, Peñafiel, Pin. Peñafiel presente. Pin, Rodríguez, Ruiz. Buenas tardes, licenciado. Presente Rodríguez. Ruiz, Salinas, Torres, Tumbaco. Torres, presente. Presente Pin, profe. Repito, Tumbaco, Valdivieso, Vázquez, Vega, Vera. Tumbaco Vázquez presente. Vera, presente. Vera o Vega. Vázquez Vera, presente. Vega, Vera, Villalba. Se acaba de entrar. Y vamos con los rezagados. Segunda vuelta. Alvarado, Álvarez, Basantes, Caldas, Calderón, Enrique Calderón Solís, Candelario, Chávez, Díaz, Falcones, Auregui, Jauregui presente. Jiménez, Lozano, Gines, León, Lindao, Loor, Meléndez, Morán, Mosquera, Morán, Plúas, Pesantes, Pin, Ruiz, Salinas, Presente Pin. Ruiz, Salinas, Valdivieso, Vega, Vera, Villalba, Yagual y Yantaleva. Presente Yagual. Listo. ¿Vale que no fue nombrado? Bien. Secretaria. Secretaria. Secretaria, buenas tardes. ¿Está mi secretaria aquí? Está ¿No? Bien, bueno, no sé, arranquemos entonces, vamos con Caiche, Delgado, Odali, que está aquí, su grupo, por favor, con el tema de hoy. Ya, profe.
¿Qué tema estamos tocando hoy día? No me acuerdo, no sé si el 10 y 11 creo, ¿no? 10 y 11, profe, no está habilitado para compartir. Ya, esperen un minutito que tengo que revisar. Ah, listo, habilitado, dele. Profe. Dígame. Listo, tipo de informe, dele. Profe, ¿sí puede ver? Sí, está bien, dele, adelante, a ver, ¿cómo? Bueno, tipos de informes, artículos, ponencias y conferencias del ensayo. Los integrantes, Alarcón, Caiche, Carrillo, Montesey y Peñafiel. ¿Qué es un informe? Un informe es una declaración escrita u oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. Se trata de una elaboración ordenada basada en la observación y el análisis con el fin de comunicar algo sucedido o los resultados de una investigación. En el informe escrito prima el lenguaje formal e informático, con una fuerte carga de objetividad y se utiliza para conocer hechos ya acontecidos y participar lo que aún no ha ocurrido. Se utiliza en el ámbito científico, comercial, contable o en el campo de la psicología, entre otros. Las características de un informe. Tenemos como primera característica lo claro, que se usa un lenguaje simple y directo para que sea comprendido por toda la audiencia a lo que se dirige. El objetivo se basa en hechos e información comprobable y no incluye las opiniones o puntos de vista del redactor. Lo estructurado responde a ciertos criterios y se expone siguiendo una estructura narrativa de introducción, desarrollo y conclusión. Periódico suele publicarse según una determinada cantidad de tiempo. Específico, tiene un objetivo determinado y apunta a una temática o cuestión a resolver o analizar dentro de un campo de estudio. Tenemos la estructura de un informe. Para la redacción de un informe escrito se puede organizar y plasmar el contenido según la siguiente estructura. La introducción explica brevemente de qué trata el informe y los objetivos. El cuerpo detalla la información principal, en muchos casos con subtítulos y elementos paratextuales y eventuales. Los pasos que orientan la investigación, plantea los argumentos, los antecedentes y la metodología utilizada. La conclusión pone en consideración los resultados más destacados o importantes. La bibliografía detalla quiénes aportan los datos y de qué forma. Se incluye al final del informe. En el caso de los informes que se exponen oralmente, la bibliografía puede estar a mano del informante, que acudirá a ella cuando necesite reforzar la validez de las afirmaciones. Tipos de informes. Tenemos el informe expositivo. Se enfoca en narrar los hechos o secuencia de acontecimientos.
pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. Se especializa además por contener antecedentes sobre el hecho, que aportan a entender el porqué de su suceso. Es más bien una presentación objetiva de los hechos. Tenemos interpretativo, especializado en el análisis y la interpretación de los hechos. Usualmente se utilizan para evaluar la implementación y resultado acerca de técnicas o procedimientos innovadores implementados. Sirven a evaluar la viabilidad de las nuevas implementaciones. Demostrativo, el cual predomina en el ámbito científico. Se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor de informe. Se describe cada uno de los pasos realizados y las conclusiones acerca de los resultados obtenidos. Son realizados a partir de una investigación exhaustiva de los hechos. Tipos de informe en función de su extensión y densidad. Esa es la diapositiva que quería comentar algo. Sí, el expositivo. Usted cuando, por ejemplo, yo le digo, vaya por favor, hágame un informe sobre la feria. Usted informó lo que pasó en la feria. No le estoy pidiendo que interprete si estuvo bien, si estuvo mal, si fue una excelente feria. Estoy pidiendo que exponga los hechos que sucedieron que haga un resumen de lo que sucedió en la feria. Es un informe expositivo. Usted en un informe expositivo no va a sacar conclusiones, no puede presentar conclusiones. Solo está exponiendo lo sucedido, lo que ha pasado, lo que le estoy pidiendo, de lo cual haga el informe. El interpretativo es cuando yo le pido que haga un informe interpretando. Por ejemplo, en el caso de un alumno tiene un problema de asistencia, entonces pide un informe interpretando si aplica o no aplica la justificación, porque ya está fuera del periodo. Entonces ahí tiene que haber un informe en donde se indique que sí puede o que no puede porque ya se acabó el parcial y ya estamos en el segundo y ya no se puede abrir el sistema. Entonces hay un informe en ese momento interpretativo que nos va a indicar qué hacer. ¿Okay? Por ejemplo, otro caso, en un trabajo, usted tiene que tomar una decisión sobre un trabajador y usted pide un informe interpretativo a su subalterno. Por ejemplo, ese trabajador está pidiendo un aumento de sueldo. Entonces yo voy a pedir a personal que me informe sobre todo lo que tiene que ver con este trabajador. ¿Okay? Y el demostrativo es más que nada en los artículos científicos, más que nada en la ciencia, donde tienen que en esos informes demostrar lo que estoy afirmando, demostrar lo que estoy investigando. Siga. Tipos de informe en función de su extensión y densidad. Informe ejecutivo, el cual no excede de las 10 páginas, a la vez que recoge la información de una forma clara y precisa. Informes largos, exceden de las 10 páginas. Estos ahondan más en la hipótesis, dado el mayor margen para la redacción. Tipos de informes en función de su contenido. De carácter divulgativo, enfocado al público en general y con la finalidad de que todo el mundo sea capaz de entenderlo. Científico. Se utiliza un lenguaje riguroso. Recoge información científica como producto de una investigación. Está enfocado a profesionales que se dedican a la ciencia a la que haga referencia dicho informe. Técnico. Aún entendiendo el nivel de un informe científico, está enfocado a organizaciones y entidades del sector privado y público, con un objetivo específico. Suelen realizarse para la evaluación de escenarios en la forma de decisiones. Mixto. Sirve para exponer una información tanto para el público en general como para instituciones. Al igual que el divulgativo, se escribe en un lenguaje entendible. A continuación, mi compañero. Tipos de información de la base en la redacción. Analíticos.
siendo su objetivo el análisis de una situación como su propio nombre indica, así como la ratificación de la decisión adoptada por las personas o grupo en cuestión. Expositivos. Contienen una información que desea exponerse al público como si un boletín informativo se tratase. Persuasivos. Trata de convencer el destinatario siendo su objetivo tomar una determinada decisión. Muestra de ello son algunos informes económicos que recogen recomendaciones para que el gobierno aplique determinadas políticas favorecedoras. Estos es muy comunes encontrarlos firmados por lobbies, así como grupos de presión. ¿Qué es un artículo? Artículo se refiere a cada uno de los textos diversos autores que funcionan como partes diferenciadas de un compendio, periódico o revista que se destina a la publicación. El término suele usarse frecuentemente en alusión a los artículos noticiosos de opinión que se publican en la prensa. Tipos de artículos. Artículos en periodismo. En el periodismo se denomina artículo a cada uno de los escritores que componen una publicación periódica en los cuales se relata, expone o analiza una noticia determinada. Artículo de opinión. Uno de los géneros más populares dentro del periodismo es justamente el artículo de opinión. Un artículo de opinión es un texto en el cual un intelectual reflexiona, analiza y pondera una noticia, problema o tema de importancia social con el propósito de brindar su opinión y orientar el debate. Artículo académico. En el ámbito académico se entiende que por artículo un texto destinado a la publicación en el cual se exponen los avances de una determinada investigación de interés para la comunidad académica. Artículo en derecho. En el ámbito jurídico, las leyes, los reglamentos y las normas suelen estar redactados bajo la forma de cada artículo. Cada artículo es un segmento de la ley, versa sobre un aspecto específico. Artículo gramatical. En gramática, un artículo es una palabra o partícula que expresa el género y el número de un sustantivo en particular o si el sustantivo está o no determinado. Artículos determinados. Especifican género y número. Ejemplo, las, los, el, los. Artículos indeterminados. Indica presencia, pero no ofrece información determinada sobre el sustantivo. Ejemplo, un, unos, una, unas. Artículo comercial. Se denomina artículo a cada uno de los objetos de un stock destinados a la venta. Es decir, en este contexto, un artículo es un producto específico destinado a la comercialización. A continuación, mi compañero. Mira, por favor. ¿Qué es la ponencia? La ponencia es un texto escrito o una presentación oral que se utiliza para iniciar un debate o una controversia académica sobre un tema específico. Su propósito principal es permitir que los participantes en un curso, evento o conferencia expresen y desarrollen sus puntos de vista respecto a un aspecto particular del tema en consideración, a diferencia de una exposición que puede ser más general y descriptiva. La ponencia se caracteriza por un enfoque más profundo y un análisis sistemático y puntual del tema.
sea, yo, por ejemplo, le puedo pedir a usted que me haga una ponencia sobre, bueno, un caso para el actual, sobre la relación de la embajada en México por parte de Ecuador. Usted hace una investigación de todos los pormenores de lo que ocurrió, el aspecto legal, lo que el derecho internacional se violó, las posibles sanciones y todo lo demás que estoy pidiendo acá por una ponencia sobre eso. Y empezamos un debate en clase sobre esta situación. También en el aspecto académico, en la parte de los congresos, hacer ponencias, en donde llega un especialista, por ejemplo, de su área, por ejemplo, en el lado de economía, ya puede llegar con un tema económico, con una ponencia sobre un tema cualquiera. Por ejemplo, el índice inflacionario en los últimos 7 años. O puedo poner, por ejemplo, la redeflación en la época post-pandemia. Hay tiene redeflación, que yo tengo que argumentar que es redeflación. Otra cosa que el incremento de los precios vía la reducción del tamaño del producto. O sea, por ejemplo, cajas de medicina antes de pandemia era de 30 pastillas por caja y costaban $10. Ahora, post pandemia, cuestan $10 igual. Entonces tú puedes decir, no, no hay inflación porque no ha subido los precios. Y ya no vienen 30 pastillas, vienen 15, vienen la mitad. Por lo tanto, por pastillas salen más caras, porque antes venían 30 las 10 y ahora por $10 a 15. Por lo tanto, hay una inflación. Pero no se muestra porque la caja sigue costando $10. Solamente que ya no es la caja de 30, es la caja de 10. Y antes, si yo gastaba 30 pastillas mensuales, o sea, una diaria, gastaba una caja nomás, $10. Ahora necesito 2 cajas para el mes. Y gasto 20. Entonces, eso se llama redeflación. Entonces, ustedes se han dado cuenta también en el comisariato. Ya dicen, sacamos un litro de leche. Tú revisas y dice 900 mililitros, no dice un litro. Y los envases no vienen de hasta de 75 mililitros. Entonces, uno cuenta, ya no vienen mililitros. Por ahí hay uno que ya se maneja por litro. Entonces, ¿qué ocurre? Que bajan el tamaño, eso se llama reduflación, para solapar o para amortiguar el incremento de la inflación. Realmente la inflación realmente son más caras. Eso va a ocurrir ahora con esta subida de los combustibles. Van a decir, no, si no subió mucho los precios, algo no va a subir. Lo que pasa es que no se está midiendo todavía este fenómeno llamado reduflación, en que va a indicar que ya me viene menos producto y por lo tanto sí hay incremento del precio. Y se le sale costando más caro. No sé si me expliqué ahí. Por ejemplo, un caso de torta, en su coffee ya subió los precios. Yo comía un dulce llamado bueno, es leche de mía, pero hay otro. Bueno, ese dulce yo lo pagaba 1.80, ahora en 2.10. ¿Por qué subió? Pues por el IVA y por el incremento de los precios de los combustibles. Te dirán, ¿cómo se piensa? Sí, Fabrizio, yo también no como más. Entonces, ustedes dirán, pero profe, es que ¿qué tiene que ver la gasolina con el dulce? ¿Qué tiene que ver el IVA? Bueno, el IVA sí se incrementa, no debería subir el dulce por el IVA. Lo suben lo normal, el 3%, pero suben mucho más el 3%. ¿Por qué? Porque ellos también pagan IVA por otros productos. Por lo tanto, claro, si usted paga IVA y después lo recupera cuando usted cobra el IVA, se cruzan y ya está, no debería subir el precio. Sin embargo, hay una especulación de precios. Y en la economía se aprovecha cualquier subida de precios, de cualquier cosa, en especial los combustibles, para subir los precios. Ya verán esta semana cómo se van a incrementar los precios de algunos productos. Y los que se mantengan fijos, que no subieron, hay que ver. Porque usted puede decir, no, no ha subido el limón. Pero lo que pasa es que
Antes te daban por $1 30 limones, 50, y plan 15, en 20, ya menos limones por $1. Por lo tanto, hay un incremento de precio, hay un proceso inflacionario. ¿Ya? Entonces, van a decir que no hay inflación, pero hay lo que se llama redeflación. Si no me creen, vaya, averigüen, vayan a los supermercados, revisen cuando compran, revisen cuánto le están dando por el dinero, cuánto el producto está recibiendo. Y si tienen memoria cuánto era antes de pandemia, yo me acuerdo porque obviamente yo aquí compro la medicina para mis tíos, para mí. Y me acuerdo cuántos pastillas venían en la caja. Y ahora que me dan caja de 15, cuando antes venían 30, yo reclamé, pues ¿qué pasa? Y es simplemente porque como todo ha subido, están cobrando más por las cosas. En los viajes, en las aerolíneas están cobrando, antes no te cobraban la maleta, ahora te cobran la maleta pequeña y la grande, aparte del precio del pasaje. O sea, hay un incremento inflacionario, sí. No te ponen el precio. Por ejemplo, un pasaje de aquí debe estar en unos $100, 120, 110, 90. Pero para que pagar, ese pasaje cuesta 90, cuesta 100, igual que posiblemente costaba el año pasado. Pero ahora ya te cobran la maleta. La maleta te vale 80 dólares más, 100 dólares más. Y la otra maleta que más grande vale 120. Entonces ya ese pasaje ya no es de 90, es decir, ya es de 100 más 120, es 220 ese pasaje. Sino que no te lo pusieron ahí, te lo ponen desglosado y desde afuera. Entonces tú vas sin maleta, pues no pagas obviamente los 120 de maleta. Pero ¿quién viaja sin maleta? Muy poca persona. Entonces ahí hay un problema de inflación, uno que está camuflado. ¿Ya? Es muy fácil decir, no hay inflación. Sí, sí hay inflación, sino que está camuflado. No solamente por el gobierno, para hacer lo que hay bien y por la reelección, también tiene mucho que ver con las empresas porque es una forma de, no engañar, pero sí disfrazarle el incremento del precio al consumidor. Y hay otras cosas también que se externalizan costos, y eso no se mide en inflación. ¿Qué es externalizar costos? Externalizar costos es cuando algo que yo lo estaba cubriendo para el cliente, ahora no lo cubro, sino que se lo cobro. Ejemplo, en las aerolíneas, los viajes, lo que es el break, el lunch, nos daban pues un pequeño snacks, o en un caso cuando era hora de mediodía nos daban en los vuelos un sanduchito, un arrocito con ensalada de trabuzones, un pedazo de carne, o sea, nos daban un pequeño lunch y era gratis, incluido ya en lo que te cobraban el pasaje. A partir de pandemia y para recuperar la aerolínea lo que perdieron en pandemia, ya nos dan ese lunch, ahora lo cobran. Si tú no quieres, pues no comes nada. Y si no, pues ahí pides y pagas ahí con tarjeta de débito o de crédito, pagas en el aire el bar que tienen ahora ellos para que tú puedas consumir cola, agua, té o algún sándwich o comida. Entonces, es una forma de externalizar un costo. Antes lo cubrían ellos, ahora lo cubre el cliente. Y es una especie de inflación, sí, porque tú terminas pagando más. Yo en lo personal, bueno, ¿qué es lo que hago? Yo llevo de aquí unos sándwiches. O allá en el aeropuerto compro algo, más que nada los líquidos, porque en los vuelos internacionales no te permiten entrar líquidos. Si tú lo traes de casa, porque si tú lo compras en el aeropuerto, sí te permiten llevar una cola, un agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues compro una cola, agua, aquí llevo unos sándwiches. Eso, jamón, atún. Y cuando me regreso de Colombia, más que nada de Medellín, que siempre voy, vengo comprando un Starbucks, un dulce, vengo comprando un sándwich, vengo comprando cola y traigo eso de regreso para comer en el avión, porque en el avión no te regalan ya la comida como antes o te la cobran, ¿no? Y por lo general es caro. Un sándwich, que normalmente el sándwich, como les digo, lo regalaban, el sándwich ahora está costando entre 8 y 10 dólares. Uno sencillito de pollo. Imagínense cuán caro es. Entonces, eso es una forma de externalizar los costos. ¿Ya? Vamos a ver qué ocurre con la economía en estos días. Ojalá, con esta quisiéramos equivocarnos de que los precios no van a subir, pero sí van a subir los precios. Bien, entonces esa ponencia que como ejemplo estaba diciendo,
de que yo tendría que sustentar lo que estoy informando, lo que estoy analizando, de que la inflación sí se está dando, pese a que al indicador del gobierno diga otra cosa. Tengo que sustentarlo, tengo que investigar, tengo que sacar datos, tengo que poner videos, poner pruebas de lo que ha sucedido y lo hago en la ponencia. Y otros economistas dirán, aprobarán, dirán que sí, está bien, aumentarán, mejorarán la propuesta, y se arma un debate en base a la ponencia que estoy disertando yo sobre el asunto de la famosa reduflación. No me creen, pues vayan, yo lo sé en medicina. Medicina es el caso más clásico de la reduflación. También en la leche, en algunos productos, ya no vienen por litros, no vienen por 900 ml. Por lo tanto, pues vienen con menos productos cuando mantienen el mismo valor. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el ejemplo de ponencia que quería dar. A ver, dele, siga. Hola. ¿Quién estaba poniendo? Siga, siga. Los tipos de ponencia. Ponencias según su temática. Hay ponencias de medicina, política, orientadas a la mercadotecnia, ponencias de filosofía, científicas, ponencias de literatura, ponencias para lanzar un producto en un evento determinado, etc. Ponencias según su texto, ponencias académicas, online, por teléfono, grabadas en video. Ponencias según su duración o complejidad de estructura, ponencias breves, ponencias básicas, ponencias largas, ponencias simples, ponencias cortas. Por otro lado, hay dos tipos de ponencia de su relación con el ámbito científico o académico que suelen ser habituales y son en realidad parte de lo que se conoce como ponencia desde siempre, desde antes de aplicar este término a otros campos, ponencias teóricas. Son las que persiguen la finalidad de presentar a la audiencia novedades que pueden ser de nuevos conocimientos o nuevas hipótesis y teorías. Ponencias que se derivan de proyectos de investigación. Son las que ofrecen avances en proyectos de investigación y otras clases de trabajo académicos o científicos. Ponencias proyectuales. Son ponencias que se presentan luego de diseñar un producto, un servicio u otros proyectos. Son el desprendimiento de un estudio sobre el tema. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un tipo de texto en prosa generalmente expositivo o argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema a elección. Es un género literario que aborda subjetivamente una temática y tiene un formato libre en el que el autor se vale de información rigurosa y chequeada para formular sus argumentos. Los tipos de ensayo. Tenemos ensayo literario, es un tipo de ensayo que se utiliza los recursos literarios para abordar el punto de vista del autor sobre alguna temática determinada dentro del campo de las letras. Es una obra subjetiva y detallada. Ensayo científico es un tipo de ensayo en el que el autor da su postura u opinión sobre alguna temática dentro del área de la ciencia. Suele incluir información objetiva y comprobada, así como argumentos claros y precisos. Ensayos filosóficos. Es un tipo de ensayo que expone una temática filosófica y reflexiona sobre ella. Incluye las observaciones y los puntos de vista del autor. Ensayo socioecológico. Es un tipo de ensayo en el que aborda una temática relacionada con la sociología o el estudio de las sociedades humanas del autor. Humanas. El autor expone información clara y chequeada e informa sus reflexiones y perspectivas al respecto. Ensayo expositivo es un tipo de ensayo en el que el autor busca dar a conocer y explicar de forma clara y detallada una temática para que sea comprendida por el lector. Este tipo de ensayo no tiene como fin de ofrecer argumentos u opiniones del autor sobre el tema. Ensayo descriptivo. Es un tipo de ensayo en el que se describe de forma detallada un determinado elemento o situación, como una persona, cosa, lugar o hecho. Es un ensayo subjetivo en el que el autor da su punto de vista o mirada sobre aquello que describe. El ensayo argumentativo
Es un tipo de ensayo en el que se basa en un punto de vista, postura, sobre un tema determinado. El autor plantea argumentos sólidos que funcionan como base para defender sus ideas y eventualidades influir sobre la opinión del lector. Ensayo crítico. Es un tipo de ensayo en el que se describe un hecho, fenómeno o objetivo para dar una opinión sobre él. Es un texto subjetivo y para su redacción el autor debe conocer a fondo el elemento que analiza, que puede ser una película, un libro, un tema en particular, entre muchos otros. Ensayo analítico es un tipo de ensayo en el que el autor realiza un análisis exhaustivo sobre un determinado tema o texto. Busca determinar los elementos que forman parte de un todo. Explica las relaciones que mantienen entre sí. Un ensayo analítico puede basarse, por ejemplo, en análisis de una novela o poema. Ya le presento el otro tema, profe. Ese fue el tema 10, ¿no? No me equivoco. Vamos con el tema 11, por favor. Mismo grupo. La clase 11 es el proceso de la planeación de un escrito, el párrafo, características, elementos y tipos. Los integrantes del grupo 6 son Caiche Delgado Dalis, Carrillo Bravo Yamilet, Montesés Zamora Eric, Peñafiel Gabriel Mateo y Alarcón Salvatierra Denis. El proceso de la planeación de un escrito. Planeación. Es todo lo que haces antes de escribir el borrador de tu texto. Implica reconocer la tarea a la que te enfrentas. ¿A quién escribes? ¿Para qué? ¿Cómo lo harás? Reunir toda la información que necesitas, tomar nota, generar y organizar ideas. Redacción. En, en esta etapa organiza tus ideas en oraciones y párrafos. Aunque hiciste una planeación, cuando escribes un borrador en algunas de tus ideas que pueden cambiar o pueden organizarse de otra manera, tus prioridades son presentar, apoyar y conectar a la información. Así que intenta no centrarte aún en aspectos formales como la ortografía. Revisión. Es un paso muy importante en la escritura. Aquí evalúa si tu texto cumple su propósito y se ajusta a la característica de tus lectores. Podrás convencer a tu lector de tu punto de vista, tus ideas son claras, usaste adecuadamente la información. En esta etapa refinas tu prosa, revisa que tus ideas estén redactadas de forma concisa y precisa. En la edición, en esta etapa te concentras en los detalles de tu texto. Verifica la escritura de las palabras, el uso de los signos de puntuación y el acento ortográfico, que es la tilde. Revisa la digitación y el formato de presentación de tu escrito. No edites el documento hasta que no tengas la versión final. A continuación, mi compañero. ¿Qué es el párrafo? Es la unidad mínima de un texto y está compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea. Es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Estas últimas, conocidas como subordinadas, relacionadas de manera lógica y coherente entre sí, a fin de desarrollar un determinado tema. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por puntos y seguidos.
A continuación, mi compañero. Características del párrafo, inicio y fin. Los párrafos los podemos identificar en un texto porque inician siempre con una mayúscula. Es la primera palabra del párrafo. Y sobre todo porque al final siempre tienen un punto y aparte, señal de la que se pasará a otro tema o a otro aspecto de la misma. La oración principal. Todos los párrafos tienen una oración principal que funciona de núcleo de la información. La oración principal nos dice que se habla en el párrafo y alrededor de ella se desarrollan las ideas secundarias. En algunas ocasiones se las conoce como oración temática. Y regrese un poquito. A ver, solamente para resaltar un poco. No solamente es la oración principal, le llamamos nosotros idea principal. Es la idea principal, es la idea de la cual se habla en el párrafo. La idea central del párrafo. Así como todo esto tiene una idea central. Un informe, una lectura, tiene una idea principal, una idea central, de la cual habla el texto. Un libro, por ejemplo, estoy leyendo ahora poco, el golpe del push de Hitler, la época de Hitler cuando hizo el primer intento de golpe de Estado, de alcanzar el poder. Esa es la idea principal, la idea central. De ahí se deriva un poco de cosas más. Ahora, por ejemplo, el partido de ayer de la selección, la noticia el día en la prensa, el Ecuador clasificó pese a empatar 0-0 con México. Esa es la idea principal, la idea central, la idea informativa central. De ahí, ¿qué deriva? Cómo fue el partido, cuántas oportunidades de gol hubo, cuántas erró Ecuador, cuántas erró México, el penal al final del partido en los minutos adicionales. Entonces, todo lo demás va a hablar de la idea principal, ¿cuál es? Ecuador clasificó al empatar 0-0 con México. La idea secundaria son las ideas que hablan de la idea principal. La idea principal es la idea central del párrafo. Cada párrafo tiene una idea principal. Y cada párrafo tiene idea secundaria. Ahora, la idea principal puede ser escrita o tácita, sobreentendida en cada párrafo. Y yo estoy hablando de algo que ya se sabe. Estoy hablando. O sea, está sobreentendida la idea principal. En muchos de los casos de los párrafos está la idea principal. Una técnica para realizar resúmenes, por ejemplo, de los libros cuando son muy extensos, es subrayar. ¿Y qué es lo que subraya uno? Las ideas principales de cada párrafo. Y luego hace un resumen sumando las ideas principales. En cada párrafo puede haber 3, 4 ideas secundarias. Solamente una idea principal. O si yo tengo 10 párrafos, yo tengo 10 ideas principales, una en cada párrafo. Al copiarla, ahí está mi resumen. Pero si yo me pongo a copiar ideas principales más una que otra secundaria, hago muy extenso un resumen. Que recuerden que la idea secundaria es la que habla de la idea principal. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es la idea principal. Estamos. Sencillo. Tres, oraciones secundarias. Las oraciones secundarias sirven para fomentar, argumentar y ampliar la idea principal del párrafo. 4, extensión y el número de oraciones es variable. 5, estructurado en bloques con o sin sangrías. 6, la idea principal organiza y determina su desarrollo. 7, separados por espacio en blanco. 8, es parte de un escrito en el que se desarrolla una idea parcial y concreta. Buenas. Primero, los elementos del párrafo. Primero, inicio o palabra inicial que siempre debe llevar en mayúsculas la primera letra. 2, la oración principal o que contiene la idea principal, es decir, la oración que contiene la información referente al tema tratado en el párrafo. 3, la oración secundaria o que contiene la idea secundaria, es decir, la oración que contiene información que ayuda a sustentar o argumentar la idea principal del párrafo. Tipos de párrafo. Párrafos narrativos.
Consiste en la narración o exposición de hechos de forma cronológica. Los párrafos narrativos son característicos de novelas, crónicas, cuentos, textos periodísticos, entre otros. Párrafos expositivos. Se caracteriza por tener una narración amplia y detallada sobre ciertos temas que se está desarrollando. Párrafos argumentativos. Este es un tipo de párrafo en lo cual el autor o autores expresan opiniones o argumentos con el fin de convencer o disuadir el lector acerca de determinadas ideas o acontecimientos. Párrafo aclarativo. Consiste en la aclaración de ciertos puntos de texto. Suelen estar en la parte inferior del texto en la cual hacen acotación o en la parte final del libro. Párrafo de enumeración. Establecen la enumeración o exposición de varios sucesos, ideas, conceptos, así como características, pasos, entre otros. También son empleados para jerarquizar por orden de importancia una información. Párrafos de diálogo. Desarrollan la conversación o el diálogo de varios personajes o hablantes. Este tipo de párrafos son comunes en novelas y cuentos. Muchas gracias. El siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, profe. ¿Puedes poner el grupo 3? Primero, por favor. Ya comparto un momento. Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes, profesor. Somos el grupo 3, estamos conformados por Brian Ávila, Eric Meléndez y mi persona, que es Adriana Calderón Solís. Nosotros le vamos a hablar sobre el tema que es los tipos de informes académicos, artículos, ponencias, conferencias y ensayos. Los informes académicos. Los informes académicos son documentos que presentan resultados de investigaciones o reflexiones sobre un tema. Pueden ser artículos, ponencias o conferencias o ensayos, cada uno con características específicas y objetivos distintos. Artículos. Los artículos académicos son textos breves que presentan los resultados de una investigación. Suelen ser publicados en revistas especializadas y siguen una estructura formal que incluye introducción, metodología, resultados y conclusiones. A continuación, mi compañero. Ponencias. Las ponencias académicas son presentaciones orales que exponen un tema específico ante un público. Suelen ser parte de congresos o simposios, y su objetivo es compartir conocimientos y generar debate entre los asistentes. Las conferencias académicas son exposiciones más amplias y formales sobre un tema de interés. Pueden ser impartidas por expertos en el área y suelen tener una duración mayor, con espacio para preguntas y respuestas al final. Ensayos. Los ensayos académicos son textos que presentan reflexiones críticas y analíticas sobre un tema en particular. A diferencia de los artículos, no suelen presentar resultados de investigación, sino que se centran en la argumentación y el análisis. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre la importancia. La importancia, bueno, estamos hablando que digamos, son diferentes tipos de informes académicos, son fundamentales para la difusión del conocimiento, la discusión de las ideas y el avance en diversas áreas del saber.
Estas contribuyen al desarrollo académico y científico, así como al enriquecimiento del debate intelectual. Un momento. Listo, creo que listo. Y les voy a hablar sobre las conclusiones. Los informes académicos son las herramientas esenciales para la comunicación y el intercambio de conocimientos en el ámbito académico. Cada tipo de informe cumple un propósito específico y contribuye al avance del saber en distintas disciplinas. Gracias. Otro grupo, por favor. Grupo 5, No, profe. profe, falta la segunda diapositiva, profesor. Un momento. Listo, profe. Sí observan, ¿no? Sí se puede ver, ¿no? Sí, sí se puede Ok. visualizar. Bueno, profesor, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Brian Ávila, por Adriana Calderón y por Eric Meléndez. Yo les voy a hablar sobre la introducción del proceso de la planeación de un escrito. Listo. Esto es crucial planificar un escrito para asegurar un flujo lógico y una presentación clara de ideas. La planeación implica definir el propósito, la audiencia, el tema y la estructura del escrito. Tenemos las técnicas de planeación y organización. En estas están las lluvias de ideas, que esta estimula la creatividad y genera ideas iniciales para el escrito. Segundo, tenemos el esquema. Estas nos ayudan a organizar las ideas en una estructura lógica que define la secuencia del escrito. La tercera son los mapas mentales. Estas representan visualmente las relaciones entre las ideas, creando una estructura dinámica y una estructura dinámica. Tenemos la cuarta, que es la lista de verificación. Esta nos ayuda a asegurarnos de cubrir todos los puntos esenciales y evitar todas las omisiones. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Bueno, tenemos los elementos estructurales del párrafo. Como primer elemento tenemos la oración tópica. Es aquella oración que enuncia la idea principal del párrafo. Debe ser clara, concisa y precisa. Como segundo subtema tenemos las oraciones de apoyo, que son las que amplían, explican o ejemplifican la oración tópica. Deben ser relevantes y proporcionar evidencia. Y como último tenemos la oración conclusiva, que es la que resume la idea principal o realiza una transición al siguiente párrafo. Es opcional, pero en algunas veces es bastante útil. Tenemos los tipos de párrafo. Empezando por el párrafo narrativo, que es la que cuenta una historia o relata una experiencia personal. El orden es cronológico. Párrafo descriptivo es la que pinta una imagen verbal de un lugar, persona, objeto o situación y en algunas veces usa detalles sensoriales. Párrafo expositivo. Explica un tema o concepto. Ofrece información objetiva y evidencia factual. Y por último, el párrafo persuasivo es el que intenta convencer al lector de un punto de vista. Usa argumentos y evidencia sólida. Definición y características del párrafo. Un párrafo es una unidad de texto que desarrolla una idea principal, debe tener cohesión interna, unidad temática, claridad en la expresión. Gracias. A continuación, mi compañero. Desarrollo de ideas principales y secundarias. Tenemos la idea principal, que es el tema central del párrafo. Tenemos como segundo punto que son las ideas secundarias, puntos que apoyan la idea principal. Como tercer punto tenemos lo que son los detalles y ejemplos, que son los que amplían y proporcionan evidencia para las ideas secundarias. Revisión y edición del escrito.
tenemos claridad. Como es fácil de entender. Precisión, es preciso y objetivo. Concisión, es directo y sin redundancias. Fluidez, es la estructura coherente y el flujo de ideas lógico. Gramática y ortografía, es libre de errores. Como por último tenemos la conclusión y recomendaciones, que son la planeación de un escrito que es fundamental para crear un texto efectivo, coherente, que es un proceso flexible que permite organizar ideas y crear un producto final de calidad. Muchas gracias. Grupo 5. Bueno, el grupo 5 está conformado por Escobar, Jauregui, Pin, Rodríguez y Toro. ¿Qué es un informe? Un informe es una declaración ¿Me escrita escuchó? u oral. Aló, me está escuchando. Le digo que me espera un ratito que voy a poner un par de videos. Ok. Deje de compartir para compartir. Eso, gracias. El problema del audio que no se me escucha bien. A ver ahí. A ver, creo que no me van a escuchar. A ver ahí, compartir audio. Ahí debe salir. Escrito que expresa una idea o un argumento. Está integrado por un conjunto de oraciones. Un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argumento. Está integrado por un conjunto de oraciones que se encuentran relacionadas entre sí por el tema que trata y por su organización lógica y significado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las oraciones que integran un párrafo hablarán del mismo tema. En otras palabras, imaginemos que un párrafo es un grupito de oraciones, donde comienza por una oración que es su líder, en donde se expresa o plantea lo único que hacen es esto, que todas las oraciones que integran un párrafo hablarán del mismo tema. En otras palabras, imaginemos que un párrafo es un grupito de oraciones, donde comienza por una oración que es su líder, en donde se expresa o plantea un enunciado, y las demás oraciones que son sus seguidoras, lo único que hacen es ampliar lo que dice su líder, repetirlo o parafrasearlo, apoyando a su líder de esta forma. ¿Cuál es la estructura del párrafo? Su estructura es súper sencilla, la más sencilla que puede existir en cualquier unidad lingüística. Está compuesta primero por una oración principal o temática, a la que le llamamos líder anteriormente, y después a esta le siguen las oraciones secundarias, que como dije antes, amplían la oración temática, la concretan, la explican, la justifican, la reafirman, contrastan o la ejemplifican. Hay que destacar, y ojo con esta parte, mucho ojo mi gente, que no todos los párrafos tienen más de una oración. Hay párrafos que solo están compuestos por una sola oración y que además no siempre terminan en puntos. Hay párrafos que terminan en puntos suspensivos, signos de interrogación o signos de admiración. Antes de continuar, me gustaría que me dejes tu nombre en los comentarios para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Aaron Olivares. Muchas gracias por tu comentario. ¿Cuáles son las características del párrafo? Visualmente es una sección o un bloquecito de texto de longitud que puede variar. Comienza con mayúscula y termina con punto y aparte. Agrupa el tema de un texto en paquetes más chiquitos de información a partir de un esquema de ideas principales. Cada párrafo debe comenzar con una de esas ideas principales y cada una debe ser diferente. El objetivo de un párrafo como tal es no redactar un texto largo y difícil de entender con tantas letras viéndose al mismo tiempo, sino que se pueda dividir en pequeñas secciones más fáciles de ver y de comprender, y que cada sección tiene que tratar un tópico o tema diferente dentro del mismo tema.
Los párrafos se separan de diferentes formas. Podemos encontrar la separación alemana, la española y la francesa, entre otras separaciones que pueden ver en pantalla. Todas las partes de un párrafo deben tener que ver entre sí. Esto significa que deben estar hiladas de una manera lógica y temática, y deben sucederse de una manera clara y evidente. A esto se le llama coherencia y cohesión. Es como de esas personas que comienzan a hablarte de una cosa y terminan hablando de otra. Por ejemplo, te comienzan a hablar de su vida sentimental. Ay, mi pareja, lo amo, es el hombre más maravilloso del mundo. Me trata muy bien, me compra chocolates. Ay, de hecho, a mí me encantan los chocolates. Cuando era niña comía muchos chocolates, no me gusta el chocolate blanco. No te salgas del tema. Comenzaste hablando de tu pareja, termina de hablar de tu pareja. No puedes hablarme de tu pareja y luego hablarme de los chocolates. Termina una cosa y luego comienza con la otra. A esto se le llama coherencia, mi gente. Coherencia. ¿Cuáles son los tipos de párrafos que existen? Estos párrafos que les voy a contar a continuación tienen que ver con su contenido, no con su estética o forma de organización. Párrafo introductorio. Se usan para empezar la comunicación escrita, sirven para iniciar un desarrollo de un tema particular y brindarle al lector la información inicial que es indispensable. Párrafo conceptual. Son los que su principal objetivo es unir un concepto particular con la interpretación de este concepto. Es decir, te digo un concepto wikipédico y luego te lo explico en mis palabras de una forma más llana y clara. Párrafo expositivo. En estos predomina la función expositiva del lenguaje. Esto es la exposición objetiva de las ideas, sin mezclar los intereses, la opinión que yo tenga de ese tema o los sentimientos que me genere. Párrafo argumentativo. Esto es todo lo contrario al párrafo expositivo que mencioné anteriormente, porque aquí el objetivo del que escribe, es decir, el escritor, es que busca convencer al lector o la persona que lee sobre lo que él quiere. Trata de convencerlo y de persuadirlo. Párrafo narrativo. En estos se construye un relato o una sucesión de acontecimientos que ocurren. Párrafo descriptivo. Como lo dice su nombre, se enfocan en la descripción, es decir, en brindar los detalles respecto a un evento u objeto determinado. Párrafo dialogado. Son aquellos en los que tiene lugar un diálogo entre personajes reales o ficticios. Son muy utilizados en novelas y en cuentos. Y por último, párrafo final. Son aquellos que sirven para darle cierre al texto y despedir al lector. Espero que toda esta información te haya ayudado. Si te gustó el vídeo, déjame un like, suscríbete a mi canal y déjame un Muy bien, vamos a aprender acerca de la estructura del párrafo. Y esto es... ¿Está escuchando, por favor? Escucha, espérame. Sí, sí se escucha, ingeniero. Se escucha ya, listo, gracias. Sigamos. Muy importante porque cuando nosotros estamos escribiendo, nosotros tenemos que saber cómo se compone un párrafo, cómo nosotros redactamos un buen párrafo, porque después de todo, cuando hacemos un ensayo, el ensayo está lleno de párrafos, ¿verdad? Pero, ¿qué es un párrafo? Bueno, un párrafo es un grupo de oraciones que tienen en común un propósito o idea central. Y esto puede parecer una definición lógica y quizás me vas a decir, profe, pero eso es bastante sencillo. Pero ojo, que aquí te está diciendo algo bien importante. Está diciendo que los párrafos tienen un propósito en común. O sea, que cuando yo comienzo otra idea, cuando yo comienzo a hablar de otra cosa, debo comenzar un párrafo nuevo, ¿verdad? Cuando yo estoy escribiendo un ensayo, mi ensayo se compone de varios párrafos, ¿verdad? Supongamos que este es tu ensayo. Pues yo voy a poder ver en tu ensayo que hay diferentes párrafos y cada uno de esos párrafos debe encerrar una idea particular, una idea que sea distinta a los otros párrafos, pero que obviamente mantenga una continuidad. Ahora, quizás te estás preguntando, pero profe, ¿y cómo yo hago esto?
¿Cómo hago un buen párrafo? Bueno, pues debes saber que el párrafo, y esto es bien importante, el párrafo tiene una oración temática y tiene oraciones secundarias. Déjame repetir eso. El párrafo tiene una oración temática y además va a tener oraciones secundarias, ¿verdad? Así que significa que como mi párrafo tiene una idea en común, yo debo hacer que todas las oraciones giren en torno a ese tema. Por lo tanto, yo debo definir mi tema. Yo quiero definir mi tema y la idea que yo siempre proveo para los estudiantes es que hagan una tormenta de ideas. ¿Por qué esto es bueno? Bueno, porque es el momento de tú depositar en un papel o en una computadora todas las ideas que tengas en la mente acerca de ese tema. Escribe todas las ideas que tengas. No te limites, no te pongas barreras. Trata de poner todo lo que tengas en tu mente y luego haz la tarea de conectar esas ideas. Esto es muy importante porque ahí vas a poder ver que hay cosas que tienen aspectos en común y por lo tanto vas a poder hilvanar un tema general para tu ensayo y también, por supuesto, para tu párrafo. Una vez tengas eso hecho, entonces vas a escribir tu oración temática. ¿Cómo hago eso, profe? ¿Cómo escribo una buena oración temática? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que una buena oración temática presenta el tema del párrafo. La oración temática debe presentar el tema y generalmente va al inicio. Casi siempre la vamos a encontrar al inicio del párrafo, pero la podríamos encontrar en el medio o la podríamos encontrar al final. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Digamos que la oración temática que yo he definido es que a Juan le encanta viajar todos los años. Bueno, esta oración es una oración sencilla, pero que tiene varios componentes. Está hablando de Juan y de Juan está diciendo algo. Está diciendo que a Juan le encanta viajar todos los años. Y esto puede parecer lógico otra vez, pero con esta oración yo estoy anunciando de todo lo que voy a hablar en el párrafo. Nada de lo que yo escriba se puede salir de esa idea, de la idea de que a Juan le encanta viajar todos los años, por lo tanto de ahí yo voy a partir para todo lo demás. ¿Y qué haces luego? Bueno, pues luego vas a suscribirte a mi canal. No, esto es broma, pero en serio, la verdad es que si hasta ahora te ha gustado y te ha sido de valor lo que has estado aprendiendo, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas teniendo más consejos y más ideas. Bueno, ahora sí. Ya una vez escribiste tu oración temática, vas a escribir las oraciones secundarias. ¿Y qué son las oraciones secundarias? Bueno, las oraciones secundarias lo que van a hacer es que van a ampliar o van a complementar la oración principal o la oración temática, ¿verdad? O sea, que ellas van a ayudar a sostener esa oración o tema principal. Ya nosotros teníamos un tema, vamos a buscarlo. A Juan le encanta viajar todos los años, pero yo he añadido otras oraciones, ¿verdad? Yo he puesto que además de eso, viajar se ha convertido en su pasión. Eso tiene que ver con que le encanta viajar todos los años. Y cada mes ahorra una cantidad para poder pagar sus viajes. Eso también tiene que ver con que a Juan le encanta viajar todos los años. Este es el cómo hace para viajar todos los años, ¿verdad? Y a Juan le encanta escoger destinos distintos y exóticos. Esto está ampliando a dónde le gusta viajar, ¿verdad? Y cómo le gusta viajar. De manera que en este párrafo podemos ver todos los elementos. Tenemos una oración principal o temática que aparece al inicio y luego tenemos 3 oraciones que complementan, amplían esa idea principal, en este caso que a Juan le encanta viajar todos los años. Repasemos. Entonces, el párrafo tiene una oración temática y tiene oraciones secundarias. La oración temática lo que hace es que encierra la idea central del párrafo y las oraciones secundarias apoyan la idea central. Así que si ya hiciste eso, entonces lo próximo que te toca es escribir un ensayo. Yo te invito a que veas este video que te va a ayudar a poder escribir un buen ensayo. Así que te deseo mucho éxito y hasta la próxima. Hello. Communicate in English easily. Use Grammarly and feel confident with effective communication. Grammarly ensures you communicate clearly with fluency suggestions tailored specifically for you. See why 98% of multilingual speakers using Grammarly report that it helps them write in English fluently. You can also accelerate your productivity by using Grammarly to quickly compose and reply in your own voice. Download for free at Grammarly.com.
Si estás buscando temas o inspiración para tu ensayo, estás en el lugar correcto porque hoy te voy a presentar 10 temas actuales que puedes utilizar como base para tu próximo trabajo. Así que quédate conmigo y quédate hasta el final porque te voy a compartir una herramienta que te va a llevar paso a paso y te va a guiar para que completes tu ensayo de manera correcta. Así que no te vayas. Muy bien, sigue el grupo. Michael, Steven, Jiménez, ya le puse asistencia. Tipo de informe. ¿Qué es un informe? Un informe es una declaración escrita u oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. Se trata de una elaboración ordenada basada en la observación y en el análisis con el fin de comunicar algo sucedido o los resultados de una investigación. Artículos. Los artículos de investigación se publican en revistas científicas y académicas. Estos informes siguen una estructura formal y detallada, generalmente determinada por la revista en la que se publican los artículos. Incluyen secciones como resumen, introducción, revisión de literatura, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Antes de su publicación, los artículos son revisados por otros expertos en el campo a través de un proceso llamado revisión por pares, lo que garantiza la calidad y validez de la investigación. Características claves: estructura formal y detallada, publicación en revistas científicas y académicas. Incluye secciones como resumen, introducción, metodología, resultados y conclusiones. Proceso de revisión por pares antes de la publicación. A continuación, mi compañero. Ponencias. Las ponencias son presentaciones más extensas y detalladas que se realizan en eventos académicos o conferencias especializadas. Estas presentaciones suelen durar entre 20 y 30 minutos. Permiten a los investigadores profundizar en los aspectos metodológicos, análisis de datos y resultados de su estudio. Además, las ponencias suelen incluir una presentación visual como diapositivas para ilustrar y apoyar la exposición. Después de la presentación, los asistentes pueden hacer preguntas y ofrecer comentarios sobre la investigación. Conferencias. Las conferencias son presentaciones breves. En ellas los investigadores comparten un resumen de sus métodos, resultados y conclusiones ante una audiencia académica o profesional. El objetivo principal de una conferencia es proporcionar una visión general del estudio y estimular la discusión y retroalimentación entre los asistentes profesionales. Características clave: duración corta, entre 10 a 15 minutos. 2. Enfoque en un resumen de la investigación. 3. Oportunidad para discusión y retroalimentación. 4. Presentación ante una audiencia académica o profesional. A continuación, mi compañera. Gracias. Conferencia. Ensayo. Es un tipo de texto prosa que explora, analizar, interpretar o evaluar temas. Se considera de general literario comprendido dentro del género dinámico. Los ensayos de investigación son menos formales que los artículos científicos. En estos informes, los investigadores exploran un tema o problema específico de un enfoque analítico y digestivo. El nudo de los ensayos que se basa en una revisión de la lectura existible y que utilizan el enfoque crítico para evaluar y analizar la información disponible en este informe, que puede incluir, opinar y respectivamente. El autor ofrece el espacio para debates y reflexiones sobre el tema de una investigación. Gracias.
A continuación, la clase 11. El proceso de la planeación de un escrito. La planeación de un escrito es una etapa crucial en el proceso de creación de cualquier texto, ya sea un ensayo académico, un artículo periodístico, un informe empresarial o una obra literaria. Esta fase inicial te permite definir el rumbo que tomará tu escrito, organizando tus ideas y estrategias de comunicación de manera efectiva. ¿En qué consiste la planeación de un escrito? La planeación de un escrito involucra una serie de pasos que te ayudan a estructurar tu texto de forma clara y coherente. Estos pasos pueden variar según el tipo de escrito y tu estilo personal, pero en general se pueden agrupar en 4 etapas. Representar la tarea. En esta etapa debes comprender a fondo la tarea de escritura que tienes entre manos. Esto implica identificar el propósito del escrito, el público objetivo, el tipo de texto que se espera, ensayo, informe, artículo, etc. Y las expectativas específicas del profesor, jefe o editor. 2. Reunir información. Una vez que tenga una comprensión clara de la tarea, es momento de recopilar la información necesaria para respaldar tu escrito. Esto puede concluir la realización de investigación, la lectura de fuentes relevantes, la consulta de expertos y la recopilación de datos. 3. Generar ideas. Con información recopilada es hora de generar ideas para tu escrito. Puedes utilizar técnicas como la lluvia de ideas, la elaboración de mapas mentales o la escritura libre para explorar diferentes enfoques y perspectivas. 4. Organizar las ideas. Una vez que tengas un conjunto de ideas sólidas, debes organizarlas de manera lógica y coherente. Esto implica crear un esquema o borrador que defina la estructura principal de tu escrito, incluyendo la introducción, el desarrollo y la conclusión. A continuación, mi compañera. Gracias. El párrafo es la característica de los elementos y tipos. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es una identidad de texto compuesta en un conjunto de oraciones relacionadas entre sí, y que se desarrolla una idea principal y se caracteriza por tener una estructura interna propia y por estas separados dos párrafos o dos puntos aparte. A continuación, mi siguiente compañero. Características de un párrafo. Unidad temática. Todas las oraciones del párrafo deben estar relacionadas con una idea principal. Coherencia. Las oraciones deben estar organizadas de forma lógica y progresiva, de manera que el lector pueda seguir el desarrollo de la idea sin dificultad. Cohesión. Las oraciones deben estar conectadas entre sí mediante mecanismos lingüísticos como conectores, pronombres y referencias léxicas. Extensión. Un párrafo puede tener una extensión variable, desde una sola oración hasta varios cientos de palabras. Estructura interna. Un párrafo suele tener una estructura interna que incluye oración principal, que es la que expresa la idea central del párrafo, y oraciones secundarias, que son las oraciones que desarrollan, amplían o ejemplifican la idea principal. Elementos de un párrafo. Idea principal es el núcleo temático del párrafo, la información más importante que se quiere transmitir. Suele estar ubicada al inicio del párrafo, pero también puede encontrarse en el centro o al final. Oraciones secundarias son las oraciones que complementan y desarrollan la idea principal. Pueden aportar información adicional, ejemplos, las explicaciones o argumentos. Los conectores son palabras o frases que sirven para unir las oraciones y crear una secuencia lógica en el texto. Existen diferentes tipos de conectores, como los de causa, consecuencia, de tiempo, de comparación, etc. Signos de puntuación son los símbolos que se utilizan para separar las oraciones y organizar el texto. Los signos de puntuación
más utilizadas en los párrafos son las comas y como los dos puntos y el punto final. Listo. ¿Algún otro grupo? ¿No? Listo. ¿Alguien tiene problemas de asistencia? Indica, por favor. Que llegaron Profe, tarde. buena. Sí. Soy Jiménez. Dígame. Michael Jiménez, ayúdame con la asistencia, A ver, profe. vamos de nuevo. Alvarado, Álvarez, Basantes. Bastante presente. ¿Quién? Bastante presente. Ya. A ver, ¿quién me llegó tarde? Repito. Buenas tardes. Caldas. Dígame. Dígame, niña. Aló. ¿Algo me iba a decir alguien? Buenas tardes, mister. Soy Morán Plúas. Sí, Para Morán, que me... ya voy para Gracias. allá. Estoy bajando por lista, por favor. Caldas, Calderón, Enríquez, Calderón Solís. Carrillo, Presente, Calderón Enríquez. Calderón Solís, profe, presente. Candelario. Presente, Candelario, profe. ¿Por qué hay tantos que han llegado tarde? ¿Qué ha pasado? Bien. Chávez, Kevin. Díaz, Jesús. Falcones, Anthony. Inés, Paolo, León, Brenner. Lindao, Luis. Lindado presente, profe. Lord, Camila. Presente, Lord. Meléndez, Eric. Presente, profesor. Morán, Mariana. Presente, mister. Morán Pesan- Plúas. Sí, Morán, Plúa, Mariana, Michelle. Sí. Bien, listo. Pesante, Ricardo. Pesante, Ricardo. Ruiz, Jan. Presente, profesor. Salinas, Alexander. Salinas, Alexander. Ingeniero, Valdivieso, dígame. tiene problemas con el micrófono. Salinas. Ya listo. Valdivieso, Héctor. Presente, Valdivieso. Vega, James. Vera, Jonathan. Presente, buenas tardes. Vera Jonathan presente. Villalba, María. Chantalema, Edwin. Alguien que no ha sido nombrado. Profe Jiménez, si le hice la asistencia, disculpe. ¿Perdón? Jiménez. ¿Jiménez qué? Jiménez Lozano Michael. Jiménez Lozano. Ah, no estoy compartiendo. Perdón, que no estaba, pensé que estaba compartiendo. A ver ahí. Jiménez Lozano Michael, sí tiene. Sí tiene asistencia. Bien, ¿alguien más? No, ingeniero, su pantalla no se ve la pantalla de Mora Parrales Vic. ¿En serio? ¿No se ven? No. Tienen que cambiarla porque así sale. Sí sale, sí sale. Salgo un ratito para... ¿Ahí sale la mía o no? Y ahí sí sale, ahí sí sale. Ya. Estábamos en Jiménez que me estaba pidiendo Michael, Steven, asistencia. Sí tiene. Vamos a grabar. ¿Alguien más que no esté por ahí, que no haya sido nombrado? ¿No? Listo. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Algún grupo adicional que falte exponer?
Listo, entonces con esto nos hemos puesto el día de la unidad 3, lo que corresponde a la clase 7, perdón, clase 8, 9, 10. ¿Alcanzamos la 11? Sí, creo. ¿Me confirma, secretaria? ¿Decimos hasta las 11? ¿A la clase 11? ¿O solo la 10? Confirme, secretaria. Déjame ver el Zoom. Modo. Unidad 3. Técnicamente deberíamos estar en 9, 8, 9 y 10. A estos 7, 8, si es 8, 9 y 10. Corresponde al tipo de texto, eso ya está. Estadística de texto científico, ya está. Tipos de informes, artículos, ponencia y conferencia que decimos hoy día. Pero ya terminamos la 10. Tienen la próxima unidad 4. Tenemos la 11, proceso de planeación de escrito, párrafo, característica, eso vimos también hoy día, 11. Faltaría 12, 12 y 14. Ajá, 12, 13 y 14. Esta es la 14. Listo. Ya tenemos ahorita 1 de julio. ¿Cuándo son los exámenes? Tenemos el 8, el 15, el 12, el 29. A partir del 5 de agosto son los exámenes, si no me equivoco. Entonces nos queda 1, 2, 3, 4 clases. Tenemos 12, 13 y 14. Ajá, estamos adelantados por una clase. Bueno, entonces la próxima clase sería clase 12, porque ya la 11 topamos hoy día. Entonces, planeación de escrito, párrafo, elemento del párrafo. Entonces tendríamos la 12. ¿Estamos bien? Que sería el 8 de julio. El 15 veríamos la clase 13, que es el proceso de escritura. El 22 veríamos la clase 14. Y el 29 haríamos repaso. Ya listo. Creo que estamos bien. Bien. Preguntas, por favor. Listo, niños. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, el próximo lunes. Un abrazo. Tengan una linda semana.